Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, para agradecer por la invitación, especialmente a los organizadores que hacen posible estos eventos, me parecen bastante valiosos. Me gustaría empezar preguntando si se escucha bien lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que estoy utilizando un poco el ventilador y no quiero, como estamos en verano, no me gustaría que se distorsionara. ¿Me pueden escuchar con claridad? Sí, hermoso, te escucho perfectamente. Oh, ok, perfecto. Voy a empezar entonces por compartir pantalla. Ok. Está. El tema que elegí es desmitificando a las terapias cognitivo-conductuales. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Permítanme, dejen nada más quitar esto. Ok. Y empiezo con una justificación. ¿Por qué empezar directamente por desmitificar a las terapias cognitivas y conductuales? Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar presente en un video, en una transmisión, donde hay dos psicólogos que están debatiendo. No sé si han tenido la oportunidad de presenciar ese tipo de debates, por ejemplo, entre conductistas y psicoanalistas, entre psicoanalistas y psicólogos gestálticos, entre cognoscitivistas y conductistas. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de presenciar un video en redes sociales, especialmente en YouTube? Bueno, si han tenido la oportunidad, pues yo quisiera preguntarles si después de ver todo ese debate, esas 2 horas de debate, al final en los comentarios se llegan a conclusiones bastante enriquecedoras, donde cada público aprende de la otra postura. ¿Eso es lo que pasa realmente cuando hay ese tipo de debates? Pues si han tenido la oportunidad de presenciar ese tipo de debates, pues se darán cuenta de que no, de que realmente cuando se presentan este tipo de debates no hay una conclusión donde cada parte aprenda un poco de la otra parte, independientemente si esté de acuerdo con la postura, incluso desde el momento en que conozco la postura de la otra persona, aunque se pueda decir que no sea tan sólida, aún así puedo aprender algo. Pero lo que pasa en ese tipo de debates es que el ponente uno, pues simplemente da su tema, defiende sus puntos y se niega a escuchar a la otra parte. Y no solamente entre los ponentes, sino también entre el mismo auditorio que presencia ese tipo de discusiones, de ejercicios. Y justamente es lo que quiero representar con esta imagen. Lejos de tener un ejercicio de aprendizaje, llega un punto donde cada audiencia, la audiencia que apoya al ponente uno y la audiencia que apoya al ponente 2, se polarizan completamente. Y por más que uno de los ponentes le trate de explicar de qué va su propuesta, automáticamente hay una postura de no te oigo, no te oigo, no te oigo. Y a raíz de esas situaciones surgen diversos malentendidos y por esta polarización no es posible poder tener un mejor acercamiento o poder comprender la postura del otro. Y debido a esas situaciones, pues mi tema está más relacionado con yo presentarles directamente cuáles son, de qué van las terapias cognitivas o conductuales, pero específicamente abordando una serie de mitos que se han construido hacia esas intervenciones, precisamente producto de que no hay una oportunidad de poder esclarecer debido a esta polarización que menciono. No digo que los debates sean malos, no lo digo, desde luego que los debates como un ejercicio intelectual son bastante enriquecedores. Lo que digo que lamentablemente en el mundo psicológico o se puede decir entre colegas, pues tal vez de momento todavía no estamos preparados porque el debate es enriquecedor cuando se debaten los puntos, pero resulta bastante empobrecedor cuando se termina recurriendo a descalificaciones. Y teniendo en cuenta lo anterior, prefiero empezar por clarificar más que otro tipo de ejercicios que, como he comentado, no me parecen fructíferos de acuerdo a mi experiencia. Okay. Voy a empezar a hablar de desmitificar a las terapias cognitivo-conductuales. Sin embargo, creo que lo más conveniente, antes de irme directamente a hablar de mito por mito, creo que sería pertinente empezar por un tema fundamental. Si voy a hablar de psicoterapia, ¿qué es la psicoterapia? En redes sociales hay muchas discusiones con respecto a ese tema.
Unos dicen que la terapia es ciencia, otros dicen que es técnica, otros dicen que es tecnología, y nadie se pone de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque cada quien habla de su opinión. Lo que muchas veces se ignora es que cuando abordamos, hay autores que han, se puede decir, reflexionado sobre estos temas y justamente nos podemos apoyar. Así que, de momento, las definiciones que van a escuchar a continuación, pues parten de un sistema filosófico en específico, que en este caso es el sistema desarrollado por Mario Bunge. Y me apoyo para poder, para poder clarificar ese tipo de conceptos. Ok, para hablar de psicoterapia es necesario empezar hablando de técnica. No quiero decir de momento directamente que la psicoterapia es una técnica, sino que para poder llegar al punto que me gustaría llegar, pues es necesario y conveniente empezar por abordar el concepto de técnica. Y directamente, de acuerdo, como he mencionado, al sistema propuesto por Mario Bunge, una técnica, en un sentido amplio, entenderemos por técnica a todo conjunto, déjenme minimizar eso. Oh, ok, ahí está. Ok, entendemos por técnica a todo conjunto coherente de prácticas o reglas de procedimiento conducentes a un fin determinado. Si notan en la pantalla, he subrayado reglas de procedimiento y fin determinado. Y vamos a reflexionar un poco de por qué. Como he mencionado, en un sentido amplio entenderemos por técnica todo conjunto coherente de reglas de procedimiento. Y dependiendo en qué se fundamente esa regla de procedimiento, podemos hacer una distinción. Digamos que el concepto de técnica es bastante amplio, pero dependiendo de en qué está fundamentado ese procedimiento, ya podemos empezar a hacer unas delimitaciones y a poder clasificar las técnicas. La otra forma que podemos tener en cuenta para poder clasificar las técnicas es dependiendo del fin del predeterminado. En este caso, conducentes son un fin. Y dependiendo del fin, podemos establecer una clasificación que les quiero presentar a continuación. Entendemos por técnica práctica o pragmática a todo procedimiento, se puede decir, que está fundamentado en las experiencias cotidianas. En ese sentido, menciono también que es transmisión de generación en generación y que tiene una finalidad utilitaria. Vamos a irnos despacio y aclaro, si en dado caso alguien tiene alguna duda, me puede levantar la mano, puede hablar directamente en el micrófono y me voy un poco más lento o paramos o indagamos en el punto donde se presente la duda. ¿Va? Ok. Continuando, como menciono, la técnica, en este caso la técnica pragmática se menciona por el sentido práctico y está fundamentada en experiencias cotidianas. Un ejemplo podría ser, digamos que una persona aprende que ciertos procedimientos son más eficaces para poder reparar calzado. Eso se aprende en el contacto, interactuando directamente. Y una vez que aprende ese procedimiento, que hay procedimientos que tienen más ventajas que en otras, se puede transmitir a otra persona. Es decir, yo le puedo transmitir mis conocimientos de padre a hijo, de abuelo a nieto. Y este tipo de técnicas se caracterizan también porque tienen una finalidad utilitaria. Es decir, su objetivo es resolver una problemática en específico. Sin embargo, hay otro tipo de técnicas que difieren a esta técnica pragmática por su fundamento, pero también por el fin. Y ahora les quiero presentar a la técnica científica o neozotécnica. A diferencia de las otras técnicas, la finalidad es predominantemente cognoscitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente busco yo tener una utilidad, no solo busco, por ejemplo, poder reparar más eficazmente los zapatos, sino que también busco conocer más el fenómeno con el que estoy tratando. A eso me refiero con finalidad cognoscitiva, una finalidad que también está relacionada con el conocimiento. Y por otro lado, este tipo de técnicas están fundamentadas o fundadas sobre conocimiento científico. Y agrego una frase que puede ejemplificar muy bien estos dos tipos de técnicas. Por un lado, la técnica práctica está más relacionada con una función utilitaria, que simplemente resolver. Es decir, lo único que me importa en este caso es que funcione. ¿Por qué? No lo sé. Solamente me resuelve un problema y eso es genial para mí. Sin embargo, el otro tipo de técnica científica, al estar fundamentada sobre conocimiento científico, no solamente importa que funcione, sino por qué funciona lo que funciona.
Teniendo en cuenta lo anterior y como he comentado, están fundamentadas en conocimiento científico, eso lleva implícitamente que la ciencia o que la técnica, para que sea fundamentada científicamente, se requiere previamente de una teoría científica de por medio. Es decir, no puede haber técnica sin teoría, en este caso técnica científica. Para yo, por ejemplo, poder tener un cierto control sobre los electrones, primero requiero que la ciencia física haya desarrollado ciertas teorías que me permitirán posteriormente desarrollar una aplicación tecnológica. Y eso es importante porque es cierto, podemos encontrar que hay técnica precientífica que no requiere ciencia, pero en este caso estamos hablando de técnica científica fundamentada en la ciencia. Y como menciono, fundada sobre conocimiento científico. Y a esta última técnica que he denominado como fundadas en conocimiento científico, les quiero traer una pequeña definición. Llamaremos tecnología a todo sistema de técnicas prácticas fundadas o al estudio científico de las mismas. Evidentemente, esas tecnologías, que ahora vamos a llamar como tecnologías, también tienen la finalidad de resolver ciertos problemas prácticos, pero no se limitan a esto. Como he mencionado, no solamente es porque es que funciona, sino por qué funciona lo que funciona. Y básicamente ese es el concepto que vamos a emplear como tecnología, un sistema de prácticas fundadas o el estudio de estas mismas, distinguiéndolas así de la técnica secas o de la técnica precientífica. Entonces, la distinción principal es la finalidad y que esas están fundadas en conocimiento científico, ya sea en alguna teoría de algún campo de investigación. Y entre las tecnologías contemporáneas, es decir, las fundadas en ciencia, tenemos algunos ejemplos, como la tecnología física. Un ejemplo podrían ser las ingenierías. Tenemos también la tecnología biológica, como por ejemplo la medicina, la farmacología, tecnología social también, ingeniería social, por ejemplo, y al punto al que yo quiero llegar, tecnología psicológica. Y dentro de la tecnología psicológica vamos a englobar a la psicoterapia. Eso es importante. La psicoterapia no es completamente toda la tecnología psicológica, pero sí es perteneciente a la tecnología psicológica. ¿Ok? Y una vez introducidos estos temas, ya vamos a empezar directamente a abordar algunos puntos directamente con el objetivo del temario. Sin embargo, antes de pasar, me gustaría comentar que entiendo por psicoterapia, cada vez que yo menciono el psicoterapia, debe entenderse que hablo concibiéndola como una tecnología, es decir, como una aplicación y que tiene cierta teoría psicológica. Y esa teoría no es una teoría vaga, sino es una teoría que ha sido contrastada por el examen de los hechos. Es decir, esa teoría tiene respaldo y ha sido contrastada ya sea directa o indirectamente. Evidentemente, si yo doy esta definición, pues para nada, por ejemplo, las constelaciones voy a considerarla como una psicoterapia. Consideraría una psicoterapia como, por ejemplo, a la psicoterapia sistémica, a la psicoterapia cognitiva, a la a la psicoterapia conductual, y también existe la posibilidad de que haya, se puede decir, relaciones, que se establezcan relaciones y pueda haber también que haya tecnología que se combine, es decir, por ejemplo, en el caso de las terapias cognitivo-conductual, que ya llegaremos a hablar en otro momento de eso. Pero bueno, eh, el primer mito surge precisamente de esta distinción que estoy haciendo, que dice las psicoterapias fundadas en ciencia no pueden abordar aspectos importantes del ser humano. ¿Por qué digo que surge precisamente de esto? Porque se puede decir que los problemas que ha lidiado la ciencia, de que la ciencia puede entender ciertos elementos, pero aspectos subjetivos, pues evidentemente no. Se cree que esos aspectos no están al alcance de la ciencia. Y si te estoy diciendo que la psicoterapia se funda en la ciencia, pues esto implica que también, debido a que se fundan en la ciencia, y como la ciencia no puede atender a los hechos que yo considero como subjetivos, por ende la psicoterapia también va a tener este problema. Es decir, no puede abordar aspectos importantes del ser humano. Que yo forme cierto sistema no implica que no forme parte del mundo natural. A esto me refiero con que es un error de razonamiento. No dejo de ser parte del mundo natural a pesar de que yo tengo un sistema, porque mi organismo sí lo constituye.
y así como el resto de los sistemas que se encuentran dentro del suprasistema son afectados por las mismas leyes y principios que se rigen en el mundo natural. Sin embargo, si hay personas, ok, creo que, ok, ya. Sin embargo, si hay personas que consideran de que los principios que están dentro de mí, por así decirlo vagamente, ahorita vamos a hablar de a qué me refiero con dentro de la piel, los principios que se presentan dentro de la piel son distintos, pues entonces esa persona debería presentar evidencia. Por eso agrego, ¿hay alguna evidencia de que se deba tener un estatus físico especial solo porque se encuentra dentro de la piel? ¿Ustedes qué opinan? Ok. Pero bueno, ahora yo quiero hablar de qué sabemos. Lo que sabemos es que, bueno, ya desde un punto de vista científico, porque también la evidencia puede tener, puede decir algo al respecto y nos puede venir a aclarar un poco, es que lo que ocurre dentro de la piel, y ya voy a empezar hablando de qué es dentro de la piel, pues justamente haciendo referencia a ciertos eventos de los que solo la persona puede constatarlo, o sea, solo la persona a la que le pasa. Ejemplo, yo no puedo saber, por ejemplo, qué es lo que Marco Arroyo está pensando, pero el hecho de que yo no tenga acceso involucra que ese tipo de situaciones se produzcan, como por ejemplo los pensamientos o las emociones, se produzcan de manera azarosa, pues hasta lo que hemos aprendido a lo largo de años de estudios es que este tipo de fenómenos que ocurren dentro de la piel también están regidos por una serie de principios, o sea, realmente no hay una tal distinción. Por eso para el psicólogo conductista, por ejemplo, hablar de dentro y fuera realmente es un sinsentido. También hablar de objetivo y subjetivo, no se hace esa distinción. Y posteriormente también uno de los problemas es que como son, como son subjetivos, o sea, como son inalcanzables, aquí yo menciono, realmente los eventos privados o subjetivos son inaccesibles y por lo tanto, como son inaccesibles, no pueden ser estudiados. Pues no, fíjense que hay una persona que sí puede atender esos eventos, que sí puede dar cuenta de lo que siente, y es precisamente la persona sintiente. Y con eso me basta. Entonces, debido a todo lo que he mencionado, no hay razones para que lo subjetivo no pueda ser del dominio de la ciencia. Y como he mencionado, si alguien considera que hay principios especiales que son distintos de los del mundo natural, que presente evidencia. Así que, pues, con respecto a ese mito de que la psicoterapia fundada en ciencia no puede abordar aspectos importantes como la subjetividad, pues lo considero meramente infundado. Y por eso lo agregué. Otra cuestión es, las terapias cognitivas y conductuales son rígidas. Me permití agregar una imagen, ya les explicaré por qué. Pero bueno, esta confusión, o más bien, este mito parte de una confusión, y es específicamente a que las personas suelen escuchar el término estructural y suelen asociarlo directamente con el término rígido. Sin embargo, rígido es sinónimo de estructurado. Aquí un error de ortografía, perdón. Pues no, rígido y estructurado no son sinónimos. Y puse la imagen del ceviche peruano, no solamente porque tengo muchas ganas de probarlo, espero algún día poder probarlo, sino también porque las personas, otros colegas que no son terapeutas cognitivos y conductuales o sistémicos, que son terapeutas de otro tipo de enfoque, no vamos a decir cuáles, pues cuando escuchan la palabra estructurado, se imaginan que la psicoterapia para nosotros es como un recetario de cocina, donde para poder yo atender a un consultante es como preparar un ceviche. Paso uno, voy a agregar limón. Paso número dos, voy a cortar el pescado. Paso número tres, voy a agregar ese ingrediente. Algo parecido como paso número uno, voy a aplicar este protocolo. Número dos, voy a aplicar la estructuración. Paso número tres. Y esa es la idea vaga que tienen algunos colegas, compañeros, cuando escuchan la palabra estructurado. Pero no, la estructura no tiene que ver con rigidez. Eso es algo que no tiene, como he mencionado, es una confusión de términos. ¿A qué nos referimos ahora bien con el término estructurado? Básicamente que la psicoterapia sigue ciertos objetivos. Es decir, la psicoterapia no consiste simplemente en que yo voy a hablar de mi malestar y voy a estar sentado, así como ahorita, y voy a empezar hablando de, no, pues me terminó mi ex, la estoy pasando muy mal, y toda la sesión me voy a dedicar a eso. Pues no, la terapia, tanto cognitiva como conductual, son estructuradas porque se puede decir que van hacia un fin. Sin embargo, el que yo vaya hacia un fin
no involucra, como menciono en la imagen, viajando de Lima a Cusco, se puede observar, no involucra que yo tenga que seguir ciertos pasos rígidamente. Porque, por ejemplo, si es cierto, yo voy a un objetivo específico que estipulé con el consultante, eso es importante también. Los objetivos no los dictamina el psicólogo conductual ni el cognitivo, sino que se establecen de manera colaborativa. Pero en este caso, el que yo siga un fin, yo puedo utilizar, por ejemplo, cierto transporte, no necesariamente tengo que utilizar, por ejemplo, avión, puedo utilizar también autobús o puedo utilizar metro. Adicionalmente, tampoco involucra que en algunos momentos retroceda, así como pasa en la psicoterapia. Puede que en algunos momentos me vaya para atrás, pero también puede ser que a pesar de que yo voy a un sitio, puedo elegir un camino uno o un camino 2 o un camino 3. Realmente puedo elegir muchos caminos, dependiendo de qué, de las necesidades de cada consultante. E incluso también me puedo ir se puede decir, a un paso rápido, pero también me puedo ir un poco más lento. Incluso en algún momento me voy rápido y en otros momentos me voy lento. Es decir, estructurado no es sinónimo de rígido. Estructurado puede ser completamente flexible. Ok, en el número 3, por buscar la efectividad, los consultantes son ajustados al modelo. Ese no sé si lo han visto porque es uno de los mitos que se puede decir que más se presentan específicamente. No quiero mencionar nombres, pero sí, una de las críticas de algunos colegas psicoanalistas es precisamente, bueno, si alguno me sigue en redes, verá que en este último mes, pues, estuve atendiendo mucho esa situación de que algunos colegas psicoanalistas, pues, hacen videos y critican a la terapia cognitiva y también a la conductual porque supuestamente forzan al cliente, forzan su experiencia y la adaptan al modelo para que encaje. De ahí adopté este mito porque me parece que es relevante hablarlo. Y creo que la idea que tienen los colegas, compañeros, es precisamente muy parecida al mito de Procusto. Y me gustaría compartírselos. Procusto ofrecía hospitalidad a los viajeros que pasaban por su hogar. Los invitaba a dormir en una cama de hierro que siempre tenía el tamaño perfecto, aparentemente. El problema radicaba en que si un huésped era más alto que la cama, Procusto le cortaba las extremidades para ajustarlo a la medida exacta. Si por el contrario era demasiado pequeño, lo estiraba hasta que llenara el espacio. Es decir, lo que hacía Procusto le daba igual las necesidades del invitado. Lo que le importaba es que se adaptara al tamaño de la cama. La cama no era perfecta en el sentido de que forzaba las necesidades de las personas. Y justamente algo muy parecido se cree de las terapias cognitivo y conductuales, que el terapeuta forza la experiencia del consultante y lo adapta al modelo de intervención. Sin embargo, yo les voy a decir en este punto de que no es posible. Un terapeuta no podría hacer eso. Y menciono cómo se evita cortar y estirar las piernas. ¿Cómo puedo evitar caer en el mismo problema o en el mismo crimen del Procusto? Porque es cierto, no puedo decir de que no llegue a pasar. Sin embargo, un terapeuta formado debidamente, pues evidentemente evitará cortar y estirar piernas. Pero ¿cómo se evita? Por medio de la conceptualización del caso. ¿Y qué es la conceptualización del caso? Se puede decir que es un trabajo colaborativo en el que tanto terapeuta como consultante trabajan en un fin común. He elegido una imagen que es un crisol de laboratorio. Básicamente ese crisol es utilizado para poder hacer combinaciones, es decir, ciertos elementos o mezclas se combinan para formar un nuevo compuesto. Pero bueno, entonces, ¿cómo evito cortar piernas? Si bien es cierto, como he mencionado al inicio, que la ciencia, que la psicoterapia esté fundamentada, en este caso, en la psicoterapia se toma en cuenta para poder atender cierta situación, cierto consultante en específico. Y lo que se hace, lo que se vierte en este crisol, perdón, es primero introducir cierta teoría, porque como he mencionado, toda psicoterapia parte de cierta teoría. Así que introducimos teoría, pero no solamente introducimos teoría, sino que también introducimos todas las investigaciones que se han desarrollado en torno a la situación que voy a atender. Por ejemplo, todas las investigaciones que han desarrollado psicólogos aplicados en torno a la ansiedad.
Ok, ya tenemos dos elementos. Primero la teoría, por ejemplo, la teoría cognitiva, la teoría conductual, y tenemos las investigaciones en torno a esas intervenciones. Pero adicionalmente nos falta un ingrediente que resulta fundamental y precisamente va a evitar que yo le corte y estire las piernas, que es la experiencia del cliente. Ok, entonces ya tengo tres elementos importantes: experiencia del cliente, investigación y teoría. Pero para que los elementos se puedan combinar, como se hace en laboratorio, es necesario se puede decir una situación en particular, y es que yo pueda tener fuego para que combine esos elementos, para que rompa los enlaces y puedan combinarse. En este caso, ese fuego que permite que se forme un nuevo compuesto lo constituye el trabajo colaborativo terapeuta-consultante. Y ese es uno de los aspectos más importantes y que más destaca a las terapias cognitivas y conductuales: el papel colaborativo de cada consultante y adicionalmente el papel activo. Es decir, este papel no solamente se lleva a cabo en el establecimiento de los objetivos, incluso llegará el momento en donde el propio consultante nos ayude directamente a guiar la intervención. Y esto, en cierto sentido, tiene como la finalidad de que evitemos cortar y estirar piernas. Ok, tengo otro, otro mito. Dice: las terapias cognitivas y conductuales solo tratan el síntoma, no van a la raíz. ¿Quién no ha escuchado eso? Una de las críticas que va precisamente por ahí, de que, bueno, no, tal vez las terapias son rápidas, pero es porque simplemente tratan por encima, pero nunca van a la raíz. ¿Qué tengo que decir con respecto a eso? Ok. Lo que tengo que decir, ¿acaso hablamos en los mismos términos? Síntoma, ¿qué es eso? Hay algo que se ha pasado por alto cuando, bueno, por parte de los compañeros que critican a ese tipo de intervenciones. Estamos hablando de los mismos términos, eso es importante. Como he mencionado al inicio, cada psicoterapia parte de determinada teoría. Entonces, se está asumiendo incorrectamente que desde mi teoría yo también voy a hablar de síntomas, porque yo también supuestamente debo de estar partiendo de la misma teoría de la que está partiendo el compañero que me está criticando. Pero como he mencionado, partimos de la misma teoría. Pues evidentemente no. Cada psicoterapia, como he mencionado, parte de una teoría distinta. Entonces, al partir de teorías distintas, para mí como terapeuta conductual, por ejemplo, si tú me dices que solamente voy al síntoma, yo te voy a preguntar qué es eso. O sea, desde mi teoría no tiene sentido hablar de síntomas, tampoco tiene sentido hablar de raíz. Desde mi teoría yo te voy a hablar de contingencias, que ese es el tema que se desprende de la teoría. Porque las causas del comportamiento no están en un lugar escondido, las causas del comportamiento están en el ambiente. Y es justamente, si tu crítica es que no estoy yendo directamente a las causas, pues es errónea. Desde mi modelo teórico, yo estoy atendiendo a las causas que están en el ambiente. Así que es falso que no vaya a la raíz. Simplemente que lo que pasa es que tú no me entiendes porque yo utilizo otros términos, porque yo utilizo de una teoría distinta. Ahora bien, con respecto a la teoría cognitiva, pues la teoría cognitiva es muy amplia, por eso especifico que la de Beck. Hablamos de esquemas, hablamos de creencias centrales, intermedias, de pensamientos automáticos, hablamos de reglas, hablamos de actitudes, hablamos de supuestos, de errores cognitivos, hablamos de cognición. Sin embargo, en mi teoría, el término, en la teoría cognitiva de Beck tal vez se pueda hablar de síntoma, pero no desde como se entiende en otras teorías. Síntoma simplemente es cómo se presenta, por ejemplo, una respuesta de ansiedad. Así que, pues no, no atendemos el síntoma, pero no porque lo omitamos, sino simplemente porque de mi modelo teórico, pues no lo conceptualizamos como tal. Ok. Posteriormente, viene otro punto que se desprende del anterior. Específicamente, ese es un mito en torno a las intervenciones conductuales. Como mencionado, dice, hablamos de contingencias y las causas están en el ambiente. Y cuando escuchen la palabra ambiente, muy probablemente aquí puedan surgir otro mito, y de hecho surge, y es relacionado con que, oye, pero hablar exclusivamente en términos de ambiente es reduccionista. Sin embargo, yo les diría nuevamente, ¿qué dijimos de entender el término desde la teoría de la que estoy partiendo?
porque no es lo mismo, y pregunto, ¿qué es el ambiente? No es lo mismo el ambiente como se entiende para una persona que no estudió psicología, incluso para un psicólogo que sea, por ejemplo, cognitivo, a un psicólogo conductual. Así que si me vas a criticar por utilizar el término ambiente de reduccionista, primero date la tarea de entender qué es ambiente. Y ahora bien, ¿qué es el ambiente para los terapeutas conductuales? Desde un punto de vista cotidiano, incluso desde otros enfoques, por así decirlo, el ambiente es visto como lo externo, como lo exterior, como lo que está fuera del individuo. Si ese es el término que es utilizado desde las terapias conductuales, pues evidentemente sería reduccionista. ¿Por qué? Porque si bien en el medio externo pasan muchas cosas importantes, pues hay otros eventos que también tienen importancia y no se encuentran fuera del organismo. Entonces, sí sería reduccionista. Sin embargo, ¿qué es el ambiente para los terapeutas conductuales? ¿O este tipo de definición como medio externo es la que utilizan los terapeutas conductuales? Respuesta corta, negativo. El término ambiente, desde la modalidad como lo utilizan los terapeutas conductuales, está relacionado con todo aquello que afecta al organismo. Básicamente, eso entendemos por ambiente. Todo aquello que afecta al organismo de cierto modo. Y si se dan cuenta, en esta definición no especifico desde dónde es esa afección. Y es cierto, puede ser también interpretado como que el ambiente lo afecta de manera externa, pero no se limita a esto, porque una parte de eso que afecta al organismo lo constituye el propio organismo, como por ejemplo, ciertas reacciones fisiológicas, como por ejemplo una aceleración en mi ritmo cardíaco, eso puede, digamos, que ser un estímulo discriminativo de ciertas respuestas de escape. Y eso no está fuera del organismo, está dentro. Pero de acuerdo a la definición que establecen los conductistas y los terapeutas conductuales, eso que pasa dentro de mi organismo también es parte del ambiente. Así que no, el ambiente no es solo lo que pasa afuera ni lo que pasa dentro, es todo aquello que afecta al organismo. Sin embargo, tú me puedes decir, ok, hay muchas maneras, entiendo ahora que el ambiente afecta al organismo de diversas formas y todo eso es ambiente, pero aún así tienes un problema y sigues siendo reduccionista. Tú me dirás eso. Pero yo te digo, bueno, y específicamente, la otra crítica que me pueden hacer en concordancia estaría relacionado eh, con el rechazo a la importancia del pasado. Es decir, es cierto, el ambiente afecta, te compro la idea de que, pues entonces, no eres reduccionista en el sentido de que no solamente hablas de ambiente externo, sino también el propio organismo, pero aún así, de todos modos, el ambiente afecta y tú lo rechazas. Sin embargo, como he dado una definición bastante general, pues de ambiente y ambiente como tal es todo lo que afecta al organismo, no omito que también el pasado pueda ser parte del ambiente. Y ahora yo te quiero comentar de qué forma el medio ambiente ejerce presión. En primer lugar, en mi historia como organismo perteneciente a determinada especie. Nuevamente, discúlpeme por los errores de ortografía, eh, pero bueno, voy a centrarme directamente en este punto. Y nuevamente repito, en mi historia como organismo, es decir, perteneciente a cierta especie, en este caso, perteneciente y diferenciándome de otras especies. Por ejemplo, soy Homo sapiens y a lo largo de la historia evolutiva se han aprendido ciertas respuestas de manera filogenética. Ejemplo, ¿a qué me refiero con esas respuestas? No todo aprendizaje, no todo comportamiento requiere aprendizaje. Si, por ejemplo, en este momento me pongo el flash en mi cara, en mis ojos directamente, mis ojos se van a empezar a dilatar y si hago un cambio en la luz, mis ojos se van a contraer. No requiero ningún aprendizaje. ¿Por qué? Porque son respuestas que han sido, digamos que aprendidas, no yo las aprendí como ser individual, sino debido a que pertenezco a determinada especie. Y a lo largo de ese desarrollo evolutivo se han aprendido diversas respuestas, que eso es lo que los conductistas muchas veces denominan como respuestas condicionadas, que no requieren ningún tipo de aprendizaje previo.
Así que eso es importante y sí se tiene en cuenta, porque puede responder a muchas cuestiones. Sin embargo, el ambiente no solamente ejerce presión de esta manera. ¿Se imaginan lo limitado que seríamos si solamente pudiéramos tener ese tipo de respuestas? Y otra participación es mi propia historia de aprendizaje. Es decir, a lo largo de mi desarrollo como individuo, ahora sí, yo he aprendido dependiendo del contexto en el que me encuentre. Por ejemplo, he aprendido ciertas formas de comportarme y esto también es necesario tener en cuenta en una intervención y de hecho se tiene en cuenta que justamente cuando hablamos de una hipótesis de origen, pues precisamente es abordar algunos aspectos importantes de la historia de aprendizaje del individuo. Y por último, también tenemos la cuestión del contexto actual, que muchas veces se toma por ambiente precisamente al contexto actual, que es específicamente la estimulación que se encuentra presente en el momento presente y que evidentemente también ejerce presión. Adicionalmente, también destaco que yo poseo cierta constitución genética y eso también afecta. Por ejemplo, se sabe que algunas personas pueden ser más sensibles a respuestas ansiolíticas, pero bueno, el punto es que no se rechaza el pasado, como pueden ver, se toma en cuenta. Sin embargo, es cierto de que hay mucho foco en la intervención en el contexto actual, pero no es por el rechazo al pasado, sino porque el pasado, como pueden presenciar, ya pasó y tengo poco control. No puedo controlar hechos que ya pasaron. Sin embargo, sí puedo hacer ciertas modificaciones en el contexto actual. Y es precisamente en un sentido pragmático por el que me concentro más en el contexto actual. No porque sea más importante, sino simplemente porque es lo que me permite la intervención, en parte. Ahora bien, si se dan cuenta, he mencionado varias formas en las que el ambiente ejerce presión. Sin embargo, desde la psicología conductual no se habla de una causa inmediata, debido a que no hay una causa inmediata. Una situación como, por ejemplo, una situación de depresión, realmente no hay una causa inmediata, tal como, por ejemplo, un desequilibrio químico. Hablamos de variables y en un comportamiento o en una situación se presentan una cantidad de variables. Nosotros solemos atender las variables, se puede decir, que nos permiten explicar cierto comportamiento, no atendemos todas. Pero bueno, ok, te compro lo demás, ustedes me van a decir, pero hablar en términos de conducta sí es reduccionista. ¿Qué dijimos de entender los términos partiendo de la teoría? Es decir, necesitamos entender primero a qué te refieres con conducta para saber si es o no reduccionista. Entonces, lo primero, hay que entender qué es conducta. Y una respuesta breve, pero potente, porque explica muy bien lo que entendemos por conducta desde la terapia conductual, es que es la interacción que el organismo establece con el medio. Eso es conducta. Evidentemente, si ustedes entienden como por conducta estos movimientos que estoy haciendo motores, pues obviamente sería reduccionista. Pero si yo parto de que conducta es la interacción que el organismo establece con el medio, pues no solamente entraría en esta definición mis movimientos motores. Hablar de pensamientos también involucra conducta. ¿Por qué? Si, por ejemplo, en este momento les digo a alguna persona que me está escuchando qué comió en la mañana, aparece cierto pensamiento y empieza a pensar qué comió, ya sea con imágenes o con un pensamiento. A lo que me refiero es que incluso las emociones, incluso pensar, no aparecen de la nada, aparecen ante ciertas condiciones cuando el organismo interacciona con el medio. Y de acuerdo a la definición, pues bajo esa definición, pensar también es conducta, porque no aparece en la nada, aparece en ciertos momentos en específico. Emocionarte también, no me emociono de la nada, me pongo triste porque, por ejemplo, acabo de presenciar una imagen, ya sea una imagen física o una imagen mental, pero me pongo triste ante algo, o porque se me viene un recuerdo, pero siempre es en relación con el medio en que suceden esas situaciones, y por lo tanto, decimos que pensar también es conducta. Hay demasiados mitos, hay una cantidad de mitos tremendos en redes sociales. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, tuve que recortar bastantes y me hubiera gustado profundizar, pero ya será tal vez en otra ocasión. Sin embargo, antes de acabar, me gustaría hacer una pequeña advertencia. He hablado de intervenciones cognitivas y conductuales, y como he mencionado, aún queda mucho por hablar. Y se puede decir, tratado algunos mitos en torno a las mismas.
Esto no quiere decir que las intervenciones sean perfectas, esto no quiere decir que una persona que se atienda siempre habrá 100% de probabilidad que sea efectiva, pero creo que un buen camino es, si voy a criticar algo, que sea una buena crítica y no sea una falacia de espantapájaros. Y en otro punto que también quiero abordar es que estas terapias no han acabado. Es decir, al día de hoy se sigue desarrollando mucha investigación. Hay muchas personas que siguen tratando de desarrollar mejores aproximaciones para dar cuenta de esos fenómenos. Así que hay que tener en cuenta que en toda psicoterapia tiene ciertas limitaciones, eso es innegable, y que toda psicoterapia es mejorable, es perfeccionable. Por último, pues agradezco mucho eh, por su atención. Y me parece que, bueno, acabo de terminar en 44 minutos. Voy a abordar la cuestión de preguntas. Me parece que va a haber tiempo para preguntas. Me parece que han hecho algunos comentarios. Bien, Guillermo, te agradecemos bastante. Y en estos momentos vamos a proseguir con las preguntas de nuestro público. Si alguien desea participar, puede levantar la mano o de igual manera pueden mencionarlo por la mensajería. Un placer, Marisela. Espero que les haya gustado. Alexander, Y hacerlo. puedes realizar tu pregunta. ¿Vale? Hola, buenas noches, Guillermo. Hola, ¿qué Está tal, bastante Alexander? interesante lo que nos has dicho. O sea, ha sido como que un resumen bastante rápido y bastante fundamental de todo lo que son cosas que se dice de conductismo, bueno, algunas equivocadas, algunas un poco más alejadas. Lo que me interesó bastante es justo cuando mencionaste esto de que no nos abarcamos en lo que es sintomatología. Había visto algo parecido en la universidad que, pucha, muchos profesores decían el hecho de que si bien el conductismo servía para reducir síntomas, para reducir el miedo, no se centraba en lo que son los traumas o no se centraba en lo que eran el inconsciente, entonces era como que muy deficitario, simplemente era por encima. Y pucha, me aclaraste bastante eso, pero también hay otras situaciones en las cuales el hecho de que, creo que el propio Faisán en una de sus publicaciones decía que muchas veces hablamos dos idiomas, el cognitivista y el conductista. Entonces, en tu experiencia, ¿ha habido otras situaciones en las cuales has notado que, pucha, el problema más que todo es el del lenguaje o de el modo de expresarnos ay, mi gato está metiendo en medio, el modo de expresarnos o el modo en cuales nos comunicamos, más que el fenómeno que estudiamos? Es un buen comentario el que me haces, Alexander, y porque justamente es lo que estoy haciendo en redes sociales. Bueno, si me siguen se han dado cuenta de que últimamente ya no es tanto la discusión con psicoanalistas o con terapeutas gestálticos, sino es entre los mismos conductistas o entre los mismos psicólogos cognitivos, por ejemplo, en este caso. Y hay un problema de que, como menciono, hay una polarización enorme. Y el problema es de que hay una serie de descalificativos de un lado a otro. Y sí, en cierto sentido, no quiere decir que todos los problemas, por ejemplo, que hay en el cognitivismo, sean por una cuestión de lenguaje. En este caso, es cierto, algunos problemas sí son por una cuestión del lenguaje, pero otros no. El problema es que no se pueden abordar si primero no me dio la tarea de entender los términos. Una vez que ya puedo entender lo que está diciendo el otro amigo, pues ya voy a poder determinar si realmente es un problema o no. A esto me refiero de que es necesario que hagamos un análisis de los elementos que se presentan en cada modelo. Y incluso puede pasar de que una vez que haga un análisis me dé cuenta de que puede ser de que el modelo de la otra persona o del otro tipo de intervención o el programa de investigación pueda tener algunos aspectos mejores que mi propio programa. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero todo empieza primero, sí, es cierto, por empezar a analizar elemento por elemento que compone a un marco conceptual, como por ejemplo en este caso, marco conceptual
es el marco conductista o el marco cognitivista. Y una vez que puedo analizar esos elementos, pues puedo hacer las comparaciones. Incluso lo que estoy trabajando ahorita actualmente, haciendo una reflexión, es analizando los componentes tanto del cognitivismo como del conductismo, para ver si es posible poder establecer, digamos que un enfoque pluralista. Evidentemente, esto no garantiza de que sí a primeras, pero puede ser de que simplemente tenga que hacer algunas modificaciones. El problema en este caso te puedo decir que no se termina comprendiendo y se hacen acusaciones de un lado y del otro. Por ejemplo, los conductistas muchas veces dicen ellos que hablar en términos de mentalismo involucra hablar del dualismo. Sin embargo, un abordaje a lo que es el dualismo desde la filosofía de la mente permitiría darnos cuenta de que los conductistas están hablando te puede decir, de una forma que en filosofía de la mente pues no se aborda. Gracias, Guillermo. Una pregunta más, si es que se me permite. Justo el título creo que era hablando de terapia cognitivo-conductual. Al final, ¿qué tipo de terapias son? Porque como son dos paradigmas diferentes, o sea, lo cognitivo va más hacia lo dualista y lo conductual hacia lo monista. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver esa parte? Justamente uno de los mitos que ya será para otra ocasión está relacionado con que el cognitivismo es dualista. Pero no, el cognitivismo no es dualista, es también materialista. Me parece que hay un poco de interferencia. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Guillermo, se te escucha perfectamente. Ok, perdón. En este caso, como he mencionado, algunos psicólogos sí han visto la posibilidad de establecer, se puede decir, un trabajo colaborativo. Y esos psicólogos han establecido esa posibilidad al poder interactuar, por ejemplo, el programa de investigación, el marco conceptual conductista con el cognitivista. Y de ahí surge, por ejemplo, un abordaje cognitivo-conductual. Sin embargo, eso es importante, es lo que quiero mencionar. Bueno, tengo pensado porque voy a dar una plática de terapias cognitivo-conductual. En este caso, cuando se habla de terapia cognitivo-conductual, muchas veces se suele creer que yo estoy hablando de una combinación de conductismo con cognitivismo, pero no. Realmente lo único que estoy haciendo es partir de cierta teoría, muchas veces es conductual, muchas veces es cognitiva. No he visto hasta el momento que haya una combinación entre conductismo y cognitivismo. Simplemente, por ejemplo, cuando se habla de modelo cognitivo-conductual, se habla de la teoría estándar de Beck y todo el abordaje es meramente de la teoría cognitiva. Se utiliza el término conductual simplemente porque se utilizan, digamos que algunos procedimientos conductuales, pero solo por eso. Realmente no hay una combinación. Sin embargo, también hay otro tipo de terapia cognitivo-conductual donde usan una teoría contextual u una lógica conductual. ¿Sí me explico? Bien, Guillermo, sí, bastante claro. Si habría alguna pregunta más de nuestro público que quisiera hacerle a nuestro ponente del día de hoy, es bienvenido. Bien, Guillermo, te agradecemos el tiempo, la paciencia por podernos hacer llegar a este concepto tan relevante dentro del mundo de la psicología e importante para cada uno de nosotros. Te agradecemos tu asistencia. Igualmente comentarte que este video será publicado en nuestras redes sociales. Si deseas dejar tus redes sociales, eres bienvenido de hacerlo. Muchas gracias. Antes que nada, yo les agradezco por la invitación. Me la pasé genial y espero que ustedes también hayan disfrutado esta interacción. Y me pueden encontrar como Guillermo Radical en cualquiera de las redes, a excepción de YouTube. Bien, Guillermo. Les agradecemos a cada uno de los participantes y nos estaríamos viendo en un próximo jueves psicológico. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.